San Mateo 4. Vamos a estar ahí haciendo una lectura. Luego vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Mateo 4, si lo encontró, dígame, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se acercó a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió: escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús vuelve a responder en el versículo 10: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron a Jesús ángeles y le servían. Amado Señor, leemos tu palabra, y tu palabra, Señor, es aquella que nos nutre, nos capacita, nos alimenta. Señor, es ese alimento espiritual que necesita nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Pero no queremos simplemente que llegue a nuestro entendimiento tu palabra, sino que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón para que nuestro corazón pueda ser transformado por medio de tu palabra. Por eso en esta mañana, una vez más, con toda humildad, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para hablar de tu palabra, y también tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para escuchar de tu palabra. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y eso es lo más importante para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como sabrán, hace unas semanas atrás leímos estos versículos, hablamos acerca de esta historia. En eso que hablábamos, la promesa era volver a hablar acerca de estos versos, de estos versículos. Y hoy vamos a ver nuevamente este evento, este relato de según Mateo, que este relato también lo vemos en Lucas, lo vemos en Marcos. Y en primera instancia, y usted si nunca lo escuchó o no lo vio, está en la página de la plataforma de la iglesia, hablamos acerca de la tentación y las estrategias del diablo. Y dimos ahí bastantes argumentos de cómo trabajaba el enemigo para tentar nuestras vidas. Pero hoy hablaremos algo totalmente opuesto, es decir, no nos enfocaremos tanto en nuestra carne, en nuestras pasiones y cómo el diablo utiliza eso para tentarnos, sino que hoy hablaremos y destacaremos la tentación de Jesús y su victoria, porque ustedes al leer el relato junto conmigo se dieron cuenta que Jesús salió victorioso de ese momento. Entonces destacaremos la tentación y destacaremos también algunas acciones relevantes que nos van a ayudar a imitarlo a Jesús, y de esta forma también nosotros obtener victoria ante las tentaciones que padecemos a diario. En todo lo que hablábamos hace un tiempo atrás, hace unas semanas, podíamos decir que todos nosotros de alguna u otra manera somos tentados, de alguna u otra manera somos probados, porque justamente la palabra, cuando habla de tentación en el Nuevo Testamento, tiene un doble significado. Habla de prueba y habla de tentar.
Y ahí es donde el enemigo aprovecha y viene a nuestras vidas. Y hablábamos que todos, de alguna u otra medida, somos tentados o padecemos pruebas a lo largo de nuestra vida. Y primeramente, para introducirnos, para darle un poco más de zoom a lo que hemos leído y hablar acerca de la victoria de Jesús, quisiera hacer una salvedad o una aclaración, porque esto a mí me pasaba cuando yo era muy pequeño, que venía a la iglesia, y al leer este relato decía, bueno, el Señor Jesús no pecó, no cayó en tentación porque Él era Dios, y Dios no peca. Es decir, es imposible relacionarlo a Dios con el pecado, es imposible relacionarlo a Dios con la tentación. Entonces yo pensaba para mí cuando era niño y escuchaba en escuela bíblica con alguna predicación, digo, bueno, es Dios, es muy normal que Él no peque. Sin embargo, la salvedad, y creo que esto nos tiene que dar como introducción a entender cómo Jesús enfrentó la tentación, es que Él venció la tentación en su persona humana y no en su persona divina. Nosotros sabemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue 100% hombre y fue 100% Dios. Pero Él no usó ninguno de sus atributos divinos para vencerlo al diablo, para vencer la tentación. ¿Y por qué yo digo esto de vencer al diablo y vencer la tentación? Porque ambos están relacionados. Cuando Jesús enseña en la oración, no nos metas en tentación, hay algunas traducciones que dicen, y líbranos del maligno, está totalmente relacionado. Y Él no usó ningún atributo de Dios o divino para vencerlo al diablo. Él no usó absolutamente nada, sino que humanamente como hombre, 100% hombre como lo somos usted y yo, soportó la tentación, soportó al maligno. Humanamente Él padeció la tentación y se enfrentó humanamente con el enemigo. Entonces es importante entender que no es que era Dios, si bien lo era, y Él usó atributos divinos para mantenerse en una santidad y no caer en pecado, que es el fruto, es decir, lo que cuando nosotros caemos en tentación caemos en pecado, sino que Él se consideró a sí mismo hombre, humano, y de esa misma manera Él padeció la tentación. Jesús viene a ser de cierta forma el segundo Adán, que se encuentra cara a cara con Satanás. Ustedes recordarán que el primer Adán estaba en el huerto, en un lugar perfecto, en un lugar donde no había maldad, y viene el enemigo, ¿no? La Biblia nos habla que vino la serpiente astuta y tienta para que rompan esa comunión, y de alguna u otra manera eso los alejó de Dios, y por ahí entra el pecado a la raza humana, a la humanidad. Entonces Jesús es el segundo Adán, de cierta forma, y la Biblia nos enseña eso, que se enfrenta al mismo diablo. Y ustedes recuerden que es importante entender el contexto de esto, que Jesús, como lo mencionan los relatos, Él, antes de enfrentarse al diablo, había sido bautizado. El Espíritu Santo había descendido como paloma sobre Él y se había escuchado la voz del Padre desde los cielos. Y este segundo Adán, a pesar de tener un entorno que estaba en la tierra, un entorno totalmente de pecado, a pesar de que estaba en un entorno totalmente distinto al que estuvo el primer Adán, se pudo mantener firme ante la tentación, ante el enemigo. Y este relato es sin dudas para nosotros muy importante, muy elemental, muy esencial para que nosotros podamos aprender de cómo salir victoriosos ante las tentaciones que padecemos a diario. Es decir, que este relato de alguna u otra manera nos da ciertos elementos que nosotros podemos imitar de Jesús para poder salir victoriosos
ante las tentaciones que se nos presentan. Entonces, vamos a responder una pregunta que respondimos un tiempo atrás. ¿Puede un creyente ser tentado? Sí. La respuesta es sí. Ahora, hago otra pregunta que me va a dar un puntapié para seguir avanzando en esta reflexión. ¿Es posible vencer la tentación? Sí, es posible. Es posible vencer la tentación. Y en estos versículos que leímos hay elementos totalmente importantes para cada uno de nosotros. Y en el día de hoy, para que no se nos haga tan extenso, porque después tenemos la participación de la cena del Señor, vamos a ver un elemento importante. Yo quisiera mencionarle lo que estos versículos nos dicen, y nosotros vamos a tomarnos de uno para poder ampliar un poco más el mensaje. Como por ejemplo, Jesús, al enfrentarse con el diablo, nosotros vamos a ver que Él está totalmente fortalecido espiritualmente por medio de un ayuno prolongado, por medio de un tiempo que Él estuvo en comunión con Dios. Como punto número 2, podemos ver que Jesús en el desierto no fue solo y no estuvo solo. Hay algo tan importante que lo veremos más adelante, pero es tan importante cuando la palabra dice que fue llevado por el Espíritu, que fue impulsado, empujado por el Espíritu. Eso nos tiene que dar la pauta a nosotros de que Jesús no estaba solo en aquel lugar y no fue de cierta manera que Él dijo, bueno, voy a ir, sino que alguien lo llevó. Y como punto número 3, lo hemos leído, también podemos destacar que Jesús usó la palabra de Dios correctamente como defensa, pero también como ofensiva ante Satanás. Y estos 3 puntos consideramos totalmente elementales para que nosotros podamos imitar a Jesús y poder salir victoriosos ante nuestras tentaciones. Por eso hoy el punto número 1 que vamos a ver es hablar acerca del ayuno y es hablar acerca de la oración. Porque lo vemos a un Jesús totalmente debilitado, pero ese debilitado era físicamente. Por eso el relato lo menciona, y tuvo hambre, aunque en realidad ese tiempo de ayuno, de comunión con Dios, él interiormente estaba totalmente fortalecido. Después de un extenso ayuno, él físicamente se sentía debilitado, pero interiormente y espiritualmente él estaba fortalecido por su Padre. Y ahí viene el enemigo a tentarlo. La tentación es el arma que utiliza el enemigo externamente para herirnos y para debilitar nuestro ser interior, es decir, nuestra relación con Dios. La tentación tiene como objetivo hacernos tropezar y seducirnos para caer en pecado. Esas son como el arma que el diablo utiliza. Y por eso mismo Jesús en la palabra de Dios, Él mismo hablando a sus discípulos y otros versículos que nos hablan, ha dejado instrucciones muy claras y muy precisas acerca del ayuno y la oración. Y aunque estos relatos, ustedes van a ver los paralelos acerca de la tentación de Jesús, no nos habla directamente que Jesús había orado al Padre, pero es importante entender que no es que Él estuvo 40 días solamente ayunando, sino que en ese ayuno Él probablemente hablaba con Dios, le pedía a Dios fuerzas. Aunque la palabra no lo expresa, pero nosotros sí lo podemos de alguna u otra forma poder estar seguros que Él lo hizo, porque Él vivía una vida de oración. Sus discípulos en ocasiones se preguntaban, ¿dónde está el Maestro? Y después lo encontraban orando en el monte. Se levantaban por la madrugada, ¿dónde está Jesús? Y Él se había apartado a orar. Y la oración en Jesús era algo práctico que Él de alguna u otra manera lo vivía en su interior. Y fíjense justamente
Jesús mismo orando a Dios. Qué enseñanza tan hermosa es saber que si Jesús necesitó orar al Padre, cuánto más nosotros necesitamos orar al Padre. Entonces esos 40 días, 40 noches de ayuno, de comunión, fortaleció espiritualmente a Jesús y él pudo soportar ahí al enemigo. Después, es importante también lo que viene después, que después comienza el ministerio público de Jesucristo. Entonces, podemos responder una pregunta: ¿cómo puedo estar fortalecido espiritualmente? Por medio del ayuno y la oración. Y yo quisiera darle dos detalles o los significados clásicos para no meternos en algo tan profundo. Orar es hablar con Dios, es relacionarme con Dios, es comunicarme con Dios. Hablamos, esperamos con un oído atento porque Él también habla. Es una comunicación. Y el ayuno es una decisión voluntaria propia nuestra de abstenernos de ingerir tal vez alimentos u otras cosas para darle prioridad a nuestra comunión personal con Dios. Y hoy tenemos muchísimas clases de ayuno, ¿sí? Pero eso es una decisión voluntaria de cada uno de nosotros. Y ambas están totalmente unidas, relacionadas, ambas van de la mano, porque en realidad con nosotros cuando ayunamos, ¿qué hacemos? ¿También qué? Oramos. Cuando nosotros apartamos o nos abstenemos de comer, es porque deseamos buscar una comunión más íntima con Dios, una comunión personal con Él, no viendo nuestros intereses, sino viendo que mi relación, mi caudal de relación con Él pueda ser más fortalecido, más genuino, más directo, más íntimo. Y estos eventos, como ahora vamos a leer en unos versos, ambos sucesos son privados. Es decir, que es algo personal entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer, entre Dios y usted. Y según Jesús, ambas disciplinas, si le pudiésemos poner una palabra, no deben realizarse para mostrarse a los hombres lo que estamos haciendo, sino que Él prometió que si lo hacemos con el corazón correcto, es decir, en secreto, nuestro Padre traerá recompensa pública. Cuando oramos y ayunamos, lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para que me miren, para decir a gran voz, estoy orando, estoy ayunando, sino que lo que nos dice Jesús, ahí usted de vuelta a la página de su Biblia, Mateo 6, verso 5 y verso 6, nos enseña un poco lo que es la oración. Y nos dice, Mateo 6, verso 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, y esto es lo que a nosotros nos corresponde, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto tampoco nos tiene que alimentar la actitud de ser reconocidos, de que alguien nos reconozca públicamente. No, todo lo contrario. Es un corazón humilde, un corazón sencillo que desea orarle a Dios y permanecer con su puerta cerrada. De alguna u otra manera nos está mostrando un poco de intimidad y de una relación personal. Fíjense qué importante, ¿no? Justo estamos hablando de oración y ayuno, que después que Jesús, como nos menciona Mateo, dice Jesús y la oración, en el verso 16 nos dice Jesús y el ayuno. Mateo 6, verso 16 al 18, yo quisiera leerles en una versión un poco más actual, dice, cuando ayunes,
que no sea evidente, dice, porque así los hipócritas pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Claro, en esa época existían ciertos líderes religiosos que andaban por las calles anunciando que tenían ayuno y se despeinaban, ponían su cara más triste, pareciera como un sufrimiento para que los demás reconozcan y digan, qué espiritual está ayunando. Y acá el Señor Jesús está diciendo, esa no es la manera. Inclusive cuando les dice, cuando les hablaba el versículo que leímos recién acerca de la oración, dice, para ser visto por los demás, y le dice, bueno, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los que se hacen espirituales? Que ya los demás lo vieron. Sin embargo, el Señor nos dice acá que vayamos al lugar secreto. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, que sean vistos solamente. Pero tú, antes nos dijo cuando ores, ahora nos dice cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces podemos ver que la actitud correcta en medio de la oración y ayuno, es decir, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, con ese corazón, con esa intencionalidad de relacionarnos con Él, porque realmente queremos fortalecernos espiritualmente, porque realmente queremos conocerle más de Él, porque realmente queremos pasar tiempo a solas con Él. Y estas prácticas son elementales para nosotros, para ser fortalecidos, para ser renovados, para ser guiados por su Espíritu, para ser restaurados, para ser fuertes y para mantenernos firmes ante la tentación. Un poco más adelante, fíjense qué importante, Mateo 26, versículo 41. Jesús, justamente Él está orando, sabiendo lo que le iba a ocurrir después, que venía su arresto y su camino de crucifixión. Él orando y pidiéndole al Padre que si es posible, que Él no quería pasar esa situación, pidiéndole al Señor que haga su voluntad, dejando a los discípulos, dándole algunas instrucciones para que estén ahí, haciéndole como quien dice el aguante. Fíjese lo que dice el versículo 41. Cuando Él vino y les recrimina porque estaban durmiendo y les dice, velad y orad, para que no, ¿qué dice? No entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero el Señor nos conoce. Sabe de qué somos creados y de qué estamos. Dice, pero la carne es débil. Ese es un mandato de Jesús en medio de esa oración tan conocida como la oración de Getsemaní. Velad es estar atentos, estar alertas, estar despiertos. Y Él dice, velad y orad, es decir, estén alertas y despiertos, atentos, pero oren dependiendo de Dios con una oración para que no caigan en tentación. Nuestro interior desea no caer en tentación. Nuestro interior desea no caer en pecado. Él dice, a la verdad el Espíritu está dispuesto. Él mira el interior, lo que hay en nuestro corazón, pero cuando mira lo exterior nos da el recaudo, el cuidado, pero la carne es débil. Por eso la vida de oración, la vida de estar atento, la vida de comunión con Dios nos ayudará a nosotros a que esa carne que es débil, ser más fuertes interiormente para no caer en lo que nuestra carne nos empuja y nos impulsa. La oración nos fortalece y la oración, cuando la realizamos de una manera disciplinada en nuestro corazón, con nuestra intimidad con Dios, nos ayuda a no darle lugar a la carne.
Él conoce el deseo de nuestro interior, de mantenernos santos, de permanecer fieles, pero también sabe nuestra debilidad. Por eso Él les dice a sus discípulos, entendiendo también todo lo que iba a ocurrir con ellos después. Y hoy nosotros podemos tomar esas palabras de acuerdo a la tentación, porque nos enseña que debemos estar atentos, debemos velar, debemos orar para no caer en tentación. Amada iglesia, amados hermanos, la oración es el recurso que todo hijo de Dios tiene a su alcance. No necesitamos nada externo para acercarnos a Dios y no hay nada que nos impida hacerlo. Dios ha dejado este recurso para que nosotros cultivemos nuestra relación personal con Él y para que recurramos a Él en todo tiempo y en todo momento. No hace falta venir a la iglesia para orar. No hace falta juntarse con un hermano para orar. Usted lo puede hacer en su casa, en su hogar. Usted lo puede hacer en cualquier parte donde se encuentre. Es el recurso más prioritario, es el salvavidas que nosotros tenemos hoy para acercarnos a Dios. Me gustó una oración en Colosenses, si usted quiere buscarlo, Colosenses 4, versículo 2 al 4, muy relacionado, lo mismo que habla el apóstol con algo similar en Efesios, que también lo vamos a leer. En Colosenses 4, del versículo 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo, dedíquense a la oración con una mente alerta. Fíjense cómo nos concuerda con lo mismo que dijo Jesús, velad, estad alertas y con un corazón agradecido. Una oración de agradecimiento y también aquí Él pide una oración intercesora. Fíjense, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. En un pedido de oración, Él está diciendo, oren para que yo pueda hablar de Jesús de la manera correcta. Y algo similar le dijo en la carta a los Efesios, en Efesios 6, del 18 al 20, algo similar también dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Otra vez la misma palabra que dijo Jesús, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes, en todas partes. Y fíjese que hace la misma petición. Y oren por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia, tanto para judíos, para gentiles, sea dada de igual manera. Pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Hay oraciones de agradecimiento, hay oraciones de intercesión, como este hermano que pide esa oración. Nosotros solemos mandarle mensajes a Betty, digamos, nuestra hermana que está encargada de la oración, y ellos los jueves interceden por cada una de las peticiones. Y acá es importante que en toda ocasión, en todo momento, orar en el Espíritu y en ese todo momento mantenernos alerta. Y ahí en Efesios ese versículo es tan importante porque él previamente habla acerca de la armadura de Dios y luego dice oren. Y yo puse acá en mis notas, puse, la oración me permite permanecer armado. No es que dio toda la armadura y hasta ahí llegó, sino que después de dar toda la armadura, Él dice,
oren, permanezcan en oración, estén alertas. La oración me permite permanecer armado y que esa armadura permanezca firme en mi vida. Porque a veces pareciera que tomamos las cosas con liviandad. Pareciera que, bueno, el Señor me cubre, el Señor me cuida, ya está. Y sin embargo, después de Él hablar de toda la armadura que da, de la armadura de Dios, Él dice, oren, permanezcan en oración. Mis queridos hermanos, la oración y el ayuno nos darán fuerzas espirituales también para enfrentar al enemigo y para todo espíritu demoníaco. Ahí si usted tiene Mateo 17, nos da algo muy importante, que era que los discípulos no pudieron expulsar un demonio que estaba atormentando a un muchacho lunático. Y reprendió, Mateo 17, 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano en aquel momento. Viendo entonces los discípulos a Jesús, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí y este se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, indicando a ese demonio que tenía ese muchacho, no sale sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno nos ayuda a mantenernos firmes ante el enemigo y ante todo espíritu que venga de su parte. Y esto es totalmente importante comprender que fue una enseñanza de Jesús, de que cuando oremos debemos permanecer en oración y ayuno. De que cuando oremos por alguien y esa persona tenga un espíritu que no es de Dios, debemos permanecer en oración y ayuno. Por eso hace unos segundos les decía que no debemos tomarnos las cosas con liviandad. No debemos tomarnos las cosas a la ligera. La oración y el ayuno nos ayudará a mantenernos fieles a Dios y no contaminarnos con lo que nos ofrece este mundo. Así como lo hicieron Daniel y sus amigos, que ellos propusieron en su corazón no contaminarse y comenzaron a ayunar y a no comer cosas que ellos sabían que estaban mal. Y no simplemente eso, sino que ellos se ponían a orar cuando estaba totalmente prohibido. Y por eso podemos decir, como tomar ese ejemplo, que la oración y el ayuno nos ayuda a nosotros a mantenernos fieles a Dios y no contaminarnos con lo que nos ofrece este mundo. La oración y el ayuno nos ayudan a reconocer nuestra maldad y nuestro pecado, y también a derramar nuestro corazón, así como lo hizo Nehemías en el primer capítulo, cuando él se encuentra con esa noticia de lo que estaba pasando. La palabra dice que él derramó su corazón a Dios, ayunó por varios días, le pidió perdón a Dios y reconoció el pecado de su pueblo y también reconoció su propio pecado. La oración y el ayuno abrirá nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu Santo y actuar como Él nos indica. Fíjese este verso tan importante, Hechos 13. Si quiere buscarlo en su Biblia, Hechos 13, vamos a leer los primeros 3 versículos. Quisiera leérselos en esta nueva traducción viviente, que estaban ahí los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria. Dice que se encontraban, Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Dice, fíjese qué importante lo que dice a partir del verso 2. Cierto día, mientras estos hombres
adoraban al Señor y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé, designen a Saulo para el trabajo especial el cual los he llamado. Así que, después de pasar tiempo en ayuno, después de pasar tiempo en oración, les impusieron las manos y los enviaron. Fíjense que esta iglesia, estos hermanos de la iglesia estaban orando, adorando y ayunando. Y en ese momento dice que el Espíritu dijo. No sé si ustedes me están comprendiendo la magnitud de lo que les estoy leyendo. Ayunando y orando y dice, y el Espíritu dijo. El discernimiento para entender que el que hablaba era Dios y no el hombre. El discernimiento para entender en el corazón que la voz del cielo estaba separando a ciertas personas para una tarea específica. Porque muchas veces parece que Dios habla por todas partes. Sin embargo, tal vez nuestro oído o nuestra relación íntima con Dios está totalmente desactualizada y escuchamos voces que creemos o pensamos que es el Espíritu de Dios. Hermanos, fíjense la magnitud de estos hombres al entender que el que hablaba era el Espíritu Santo y al hacer lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Dios nos dé esos oídos, mis queridos hermanos. Dios nos dé ese entendimiento para escuchar su voz y hacer lo que Él quiere que hagamos. La oración y el ayuno abren nuestros oídos espirituales para escuchar su voz y actuar de acuerdo a lo que escuchamos, de la manera en que escuchamos y como Dios quiere que actuemos. Para continuar un poquito más y luego seguimos con lo que respecta a lo que tenemos realizado. Una pregunta más que quisiera responder. ¿Podemos hacer estas cosas nosotros hoy, orar y ayunar? Una respuesta afirmativa como las anteriores, sí. ¿De qué manera? Privadamente, de la manera correcta, pero también en forma colectiva, como muchas veces oramos y ayunamos cuando nos congregamos, como la congregación realiza día jueves para ayunar y para orar. Todos los días jueves oramos y cada tanto como iglesia también ayunamos. Entonces nosotros podemos hacer estas cosas, por supuesto que sí. No es algo que está fuera de nuestro alcance, es algo que lo deberíamos hacer. Mientras escribía esto, yo me hacía personalmente ciertas preguntas que las quiero compartir con ustedes. ¿Soy tentado? ¿Usted es tentado? ¿Se siente tentado? ¿Se siente tentada? Ore, ayune. ¿Desea salir victorioso de la tentación? ¿Desea salir en victoria de la tentación? Ore y ayune. ¿Desea usted, hermano, crecer espiritualmente, conocerlo más a Dios, al Dios de la palabra, al Dios que se manifiesta a los hombres, al Dios que depositó el Espíritu Santo en su corazón? ¿Desea usted crecer espiritualmente? Ore y ayune. Es importante entender que la oración es un mandato bíblico. Orad sin cesar, orar en todo tiempo y con toda oración y con todo ruego. Es importante comprender eso. Pero también es importante, considero, que el ayuno es algo complementario. El ayuno es algo que nos ayuda a dejar de mirar lo que hay en este mundo, dejar de mirar lo que de alguna u otra manera nos llama la atención de este mundo y poder dedicar nuestro tiempo al Señor. Y entre
todo lo que hemos hablado o lo que hemos escuchado en distintas reuniones acerca de los discípulos, de cabeza duras, de que no entendían, de que eran medios desobedientes hasta en ocasiones, yo rescato algo tan humilde de ellos, que ellos fueron a su maestro y le dijeron algo precioso, y es que enséñanos a orar. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, que en ocasiones me siento que no sé orar. En ocasiones me siento que no sé qué decir. En ocasiones me siento que no sé qué exponerle al Señor. Y esta actitud preciosa de los discípulos me llamó la atención porque tiene que ser también, hermanos, un acto de humildad de nosotros al acercarnos a Dios y decirle: Señor, enséñame a orar. Dirige mis labios, dirige mis pensamientos, dirige mis expresiones a ti. Y permítanme darles un consejo práctico, como práctica de lo que hemos estado hablando. Proponga en su casa, en su vivir diario, proponga en su casa tiempos de oración. Proponga en su casa tiempo de ayuno. No le digo que lo haga 40 días, 40 noches, no le estoy diciendo eso es algo totalmente sobrenatural. La palabra de Dios nos menciona de Moisés y de Jesús. Pero proponga en su hogar, tal vez esto inculcará algo en sus hijos, en su familia, y esta práctica es muy posible que marque el corazón de sus hijos. Proponga en su casa permanecer tiempo en oración, si el tiempo le acompaña, digámoslo de esa forma, si usted puede hacerlo. A veces, en ocasiones, y esto es algo que me pasa a mí, que no le tiene que pasar a usted, pero en ocasiones el momento de la oración por los alimentos, que estamos tal vez más tranquilos, se termina tornando una oración por la iglesia, por la familia, por hermanos, porque tal vez en el día en la familia no se puede hacer eso, pero bueno, tal vez ese tiempo es aprovechar. Comemos después más rápido. En todo caso, si hay que hacer cosas. Recordaba, mientras pensaba en esto y no quisiera cargarlos con tantas cosas, recordaba un hombre, recuerdo que cuando trabajé en escuela bíblica, Mirta nos habló de este hombre, que este hombre tenía una agenda tan grande en el día que arrancaba de aproximadamente, vamos a poner un horario de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y tenía que salir a hacer sus cosas. Y prácticamente, si nosotros decimos una persona de 6 de la mañana a las 11 de la noche, ¿en qué momento ora? ¿En qué momento comparte con el Señor? Y esta persona, en vez de levantarse a las 6 menos cuarto, 6 menos 5, se levantaba hora y media o 2 horas antes, porque sabía que en el día no se iba a poder encontrar con el Señor. A veces no acercarnos al Señor, mis queridos hermanos, o que Denis no se acerque al Señor, es una excusa mía. Es porque no lo propuse en mi corazón, es porque no me hice el tiempo y hasta a veces porque ni siquiera me acordé. Y lo más importante cuando nosotros nos acercamos en oración o en ayuno, si queremos complementarlo, y considero que es importante que lo realicemos, así como lo realiza la iglesia cada tantos jueves, hacer ayunos congregacionales donde todos nos involucramos. Quisiera destacar, considero lo más importante de orar a Dios, de presentar nuestras vidas, y con esto cierro el mensaje. Lo más importante, mis queridos hermanos, cuando nosotros oramos, es que nos estamos acercando a Dios. Es que podemos disfrutar de su presencia.
es que podemos abrir nuestro corazón y expresarle con palabras lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo. Y a pesar de que podemos expresarle con nuestras palabras, permítame enganchar eso con lo que le voy a decir lo siguiente, no son tan importantes nuestras palabras. Aunque para nosotros sí es un desahogo, aunque para nosotros sí es un, se lo dije al Señor, no son tan importantes nuestras palabras, sino mucho más importantes son sus palabras. Porque es un diálogo, es una expresión, es un silencio y el Señor responde. No es tan importante quién se acerca, sino es más importante a quién me acerco. La oración me hace estar y permanecer junto a mi amado Dios. La oración me acerca al Padre de consuelo, al Padre que me anima y que me fortalece, al Padre que me levanta, al Padre que aclara mis dudas. Y lo más importante también es que no importa cómo lleguemos al momento de orar. Podemos llegar débiles, podemos llegar angustiados, sentirnos vulnerables, frágiles, tal vez sin ganas de seguir adelante, ansiosos, desesperados, desesperadas. Podemos llegar ante Él enfermos, pero tal vez simplemente una oración puede transformar nuestro corazón y salir de ese lugar totalmente renovados por su Espíritu y por su presencia. Salir de ese lugar totalmente fortalecidos con el poder de su fuerza. Salir totalmente llenos de su Espíritu. Salir totalmente guiados por donde Él quiere conducirnos. Hablando de Jesús, y con esto cerramos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo. Hebreos 10, 21 y 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, que Él está escuchando el clamor de sus hijos. Salmo 145, verso 18. Escuchará el clamor de ellos y los salvará. El Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Amado Señor, oramos. Acabamos de hablar de la oración y aquí oramos, Señor. Oh, Señor, presentamos nuestras vidas ante vos. Elevamos nuestro corazón a ti, papá. Oh, Señor, perdónanos porque muchas veces ni nos acercamos. Hasta a veces, Señor, dependemos de oraciones de otros a favor nuestro. Señor, perdónanos nuestra falta de acercamiento a ti. Elevamos nuestra voz a ti, papá, amado Rey. Elevamos nuestra voz a ti, Señor. Oh, Señor, si hemos sido tentados y estamos pasando por tentación, Señor, elevamos nuestra voz a ti. Ayúdanos a mantenernos firmes, alertas. Tú conoces nuestra condición externa. Oh, Señor,
Perdona, Señor, nuestros pecados. Limpia nuestra maldad, oh Rey. Lávanos. Haznos más blancos que la nieve, Dios. Purifica nuestro corazón. Examínanos tú, oh Señor. Haz tu obra en esta mañana, en nuestro corazón. Que podamos entender y comprender, Señor, que la oración acompañada del ayuno fortalecerá nuestro ser interior, nos hará crecer espiritualmente, Señor, y podremos, Señor, resistir al enemigo.